¿Calvinista, arminiano o cristiano? Yo no soy ni calvinista y no soy tampoco arminiano, ni sigo a ningún hombre, sigo a Jesús. Entonces cuando me preguntan que qué soy yo, soy cristiano, porque sigo a Jesús nada más. Ya las opiniones de los demás hombres, ¿verdad? Son opiniones, pero nosotros seguimos a Jesús. Bien. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, no se puede perder porque es salvación eterna, no es una salvación temporal. Mas a todo aquel que en él cree tiene vida eterna. 1 Juan 5, del 10 al 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces no nos vino a dar una vida temporal, sino una vida eterna. ¿Qué significa? Que cuando recibimos a Cristo ya entramos a la eternidad. Dice en Efesios 2, ya nuestros nombres están escritos y ya estamos sentados ya con Jesucristo en el cielo. ¿Es Israel la iglesia? ¿Ha suplido la iglesia a Israel? Esa es una barbaridad, ¿verdad? Esa es una herejía completamente que se le ha llamado la teología del reemplazo. Okay. Cuando hablamos de que Israel ya dejó de existir, que Dios ya no tiene ningún plan para Israel y que la iglesia ha tomado el papel de Israel, es un desconocimiento profundo de los pactos de Dios. Y el primer pacto que hace Dios en la Biblia, que se llama el pacto abrahámico, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, Génesis capítulo 15, es un pacto incondicional. El pacto mosaico es condicional. Si tú haces esto, te bendigo. Si haces aquello, recibirás la maldición. Pero el pacto abrahámico es incondicional. Entonces, este pacto es algo que Dios le promete a Israel, que les va a dar la tierra. Y como en toda esta época jamás nunca la ha tenido la tierra, se tiene que cumplir este pacto en el tiempo del milenio. Hay personas que dicen que ya el milenio lo estamos viviendo y contradicen todo el pacto condicional. Entonces, negar que Dios no cumple el pacto incondicional con Israel, porque dicen, pues es que ya Israel pecó y crucificó a Cristo y ya Dios los abandonó, es ignorar el pacto incondicional abrahámico. Es negar, dudar del carácter de Dios, porque están diciendo, ¿verdad?, que entonces Dios lo que prometió no lo va a cumplir, y eso ya es una herejía, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios tiene que cumplir lo que Él prometió. Entonces Dios no ha acabado con Israel. Ahorita Israel podemos decir lo que queramos, el gobierno está corrompido, y han hecho y han deshecho, etcétera, etcétera, pero que nadie puede negar que Israel ha sobrevivido 4 guerras, el siglo XX, ataques terroristas, y que no han podido exterminarlos, simplemente porque Dios ha prometido estar con ellos hasta el final. Solamente sí o no, ¿qué contestarías? ¿Los cristianos debemos de apoyar a Israel? ¿Sí o no? Claro. ¿Verdad? Ok. Pero hay que explicar qué significa apoyar a Israel. ¿Qué significa apoyar a Israel? Por eso nos atacan, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que apoyamos a Israel, estamos apoyando las promesas. Dice el Salmo 132 que los cristianos debemos orar por la paz de Jerusalén. Entonces, cuando decimos, vamos a orar por los venezolanos, ¿qué queremos decir? No estamos diciendo, ¿verdad?, que el gobierno sea bueno en Venezuela. ¿Quién es el pueblo de Venezuela? Los ciudadanos que están sufriendo de manos del gobierno. Estamos orando por los cubanos porque están siendo explotados por el gobierno, por los nicaragüenses porque están siendo explotados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos por Israel, no estamos diciendo que apoyamos el gobierno de Israel. El gobierno de Israel está corrompido como todos los gobiernos del mundo. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 11 que Israel se convertirá como Sodoma y como Egipto. O sea, Egipto es el mundo y Sodoma es la degradación. Entonces hay un remanente pequeñísimo que Dios ha conceptuado, que son los fieles que van a aceptar al Mesías, y cuando Jesucristo venga son los que le van a reconocer como el Mesías, y ese es el Israel que Dios va a salvar. Entonces hay millones de judíos que van a ir al infierno, igual que gentiles. Entonces hay que entender qué significa apoyar a Israel, ¿verdad? Apoyamos las promesas de Dios, apoyamos que va a cumplir Dios su promesa con ese remanente que hay. Hay cantidad ahorita de judíos mesiánicos, así se les llama, que han reconocido a Jesucristo. Ellos pertenecen ya a ese Israel de Dios. Bien. ¿Cristo viene por su iglesia antes,
¿durante o después de la tribulación? Antes de la tribulación. Ok. La iglesia no puede pasar la tribulación. Ujú. ¿Por qué dice Apocalipsis 13 que Dios le promete a los cristianos librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Sobre el mundo entero. Nosotros ya no somos del mundo. Así que es una prueba que viene sobre el mundo. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 1:10, el cual nos ha prometido de la ira venidera. Porque dice, no, pues que siempre la promesa, siempre hemos tenido tribulaciones, y los que creen en el rapto es una doctrina de escape porque ya quieren salirse del mundo, etcétera, etcétera. Y claramente, vuelvo a repetir, o sea, ¿no leen bien la Biblia? ¿Te preguntas? O sea, ¿necesitan lentes para leer la Biblia? De la ira venidera es el día del Señor, o es el día de la ira, o es el día de Jehová en el Antiguo La Testamento, angustia de Jacob, que se refiere ¿no? a las 70 semanas de Daniel. Es un tiempo de 7 años, la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, que viene sobre el mundo. Entonces la iglesia sale del mundo, termina Dios con la iglesia, porque acabamos en la apostasía de la iglesia, no vamos a acabar la evangelización, y Dios tiene que regresar con Israel como se lo prometió a Israel. En todos los profetas, cada vez que hay un exilio, Dios les promete regresar y restaurarlos. Siempre promete Dios, desde que llegaron de Babilonia, volver a restaurarlos. Por eso le dio la semana 70 de Daniel, el ángel Gabriel. Entonces es imposible que podamos decir que la iglesia va a pasar la tribulación. Es una tribulación para el pueblo de Israel, algunas naciones que están contra Israel y contra aquellos que han tratado de abortar el plan de Dios. Excelente respuesta y bíblica. Tú sabes que hay muchas denominaciones cristianas, pentecostales, carismáticos, bautistas, presbiterianos, en fin. ¿Tú qué eres? ¿Pentecostal, carismático, bautista, presbiteriano, conservador? ¿Cómo te definirías? No soy calvinista, no soy arminiano, no soy pentecostal, no soy nazareno, no soy bautista, no tengo ninguna denominación. Ok. Somos cristianos. Las denominaciones existen para poder definir ciertos aspectos de doctrinas. Por ejemplo, los bautistas han puesto mucho, somos hermanos todos. Si creemos en las doctrinas esenciales, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó a los 3 días y que solo Cristo salva, y que la palabra, la Biblia es la palabra inerrante de Dios, eres mi hermano. El título que la botella tenga por afuera no importa. Cuando venga Cristo no va a ver quiénes son presbiterianos, quiénes son pentecostales, quiénes son bautistas, va a ver lo que la botella tiene por dentro, si tenemos o no tenemos al Espíritu Santo, porque lo que nos hace cristianos es la presencia del Espíritu Santo. ¿Crees tú que las lenguas ya terminaron? ¿Eres cesacionista con ciertos dones o continuista? ¿Qué eres? No, de ninguna manera. Los dones no han cesado. No soy cesacionista. ¿Por qué, verdad? Ahora, que se haya hecho un abuso de los dones, principalmente don de lenguas, Bien dicho. esta es la razón por la cual Pablo escribe 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Y en medio escribe 1 Corintios 13, que es la doctrina del amor, o la definición de lo que es el verdadero amor. Entonces las lenguas, ¿verdad? Pablo las reglamenta por el abuso que había ya de la iglesia de Corinto y por el abuso que en el siglo pasado principalmente, cuando surge el movimiento llamado carismático, comenzaron a enseñar que todo mundo tenía que hablar en lenguas. Llegaron inclusive a enseñar que también se pasaron de la raya, que si tú no hablabas en lenguas no tenías al Espíritu Santo, lo cual ya eso es una herejía, ¿verdad? Porque Dios dice en 1 Corintios 12 que Él reparte a cada quien como Él quiere. Entonces, y Pablo manda en Corintios 14 manda prohibir que no se hablen las lenguas en la asamblea, o sea, en el lugar de reunión los domingos. Si alguien quiere entre semana en alguna reunión hablar en lenguas, no hay ningún problema. Porque si estamos en la iglesia y algún incrédulo entra y todos están hablando en lenguas con el invento de un cántico nuevo y creían que era el cántico nuevo en lenguas, dice 1 Corintios 14, la gente nueva que entre va a creer que estamos una bola de locos. Parece que es un hospital psiquiátrico, es ciertos locos, yo no entiendo lo que están diciendo, ¿no? Entonces tropezamos a los demás porque no sabemos usar algo que Dios reglamentó.
Entonces, esto fue la ocasión por la cual durante muchos años yo, no es que estaba en contra del don de lenguas, estaba en contra del abuso. Del abuso. Y seguían abusando porque pues querían hacer un entretenimiento de los dones de Dios. Y pasó igual que con el don de sanidad. Y pasaron cosas muy feas. Entonces, en conclusión, sí existe el don de lenguas. Sí. Y lo dice Pablo, si entra un chino, ¿verdad? Y no oye el evangelio y alguien le traduce, y se prohíbe también que hablen todos en lenguas, si no es uno por uno, y si hay intérprete. Y si no hay intérprete, dice que se calle. Entonces, qué clara es la Biblia. No podemos arrancar las palabras de la Biblia. Y tú mencionaste los abusos ahorita y no quiero ahondar mucho en eso, pero ahora que dicen que se aparecen diamantes, polvo de oro, esos son los abusos que tú estás mencionando. Vivimos ¿no? la época de la apostasía, Alan, Sí. y no te imaginas la cantidad de falsos profetas que cae ahorita del cielo, que se sanan los dientes, que el agua se convierte en vino, etcétera, etcétera. Es increíble, increíble lo que está pasando en las iglesias, increíble. Y la gente, por no estudiar la Biblia, ya ni la Biblia llevan a la iglesia, son engañados por los falsos profetas. A eso va mi siguiente pregunta. Predicas mucho que han dejado los cristianos llevar su Biblia a la iglesia los domingos, pero la tienen en su celular. ¿Qué diferencia hay tenerla en tu celular que tener tu Biblia? Bueno, cuando tienes tu Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Es un compendio de 66 libros. Entonces yo tengo aquí mi Biblia y se le llama la espada del Espíritu. Entonces si yo en mi celular tengo nada más localizado ciertos pasajes, no tengo toda la Biblia entera. Tengo que estar apretando mis botoncitos para estar buscándolos y pierdo la destreza de manejar la Biblia. Entonces, cuando tú tienes tu Biblia aquí con los 66 libros, le volteas la página y aquí tengo el Éxodo y Deuteronomio, etcétera, etcétera, y nos acostumbramos a usar la Biblia. En estas cosas, ok, úsalo cuando vayas en el avión, cuando vayas al doctor, cuando cuando no puedes llevar todo el libro de la Biblia, ¿no? Pero llegar a la iglesia y usar esta cosa, ¿verdad? Pues es el colmo ya. Entonces tú aconsejas que no perdamos la costumbre de llevar la Biblia siempre bajo el brazo, sobre todo a la iglesia, así es. Tener una Biblia en nuestra casa, subrayarla, anotaciones, todo esto. Exactamente, ¿verdad? Aprendernos los libros de la Biblia. Muy así bien. es.